Saludos familia, ahora sí, de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con nuestra Jocelyn Arellano, que viene a impartir su interesante conferencia que lleva por título La humildad, entender que formamos parte del todo. Nuestra invitada es maestra de meditación, sanadora y escritora. Su habilidad es escribir y hablar sobre temas de espiritualidad y sobre la vida después de la muerte. Ahora en un segundito vamos a estar ya con Jocelyn, que sé que tenéis muchas ganas, pero antes déjame que te cuente que Mindalia quiere colaborar más contigo poniendo a vuestra disposición más medios para difundir conocimiento. Mindalia está proponiendo a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección mundial. Si te interesa a ti o crees que le puede interesar a alguien que conoces, simplemente tienes que ponerte en contacto mandando un correo a más@mindalia.com y hablaremos. Recuerda el correo más@mindalia.com si deseas que Mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección mundial. Simplemente me queda lo más importante, que es animarte a que participes, a que seas creador, que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra Jocelyn, y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar con toda seguridad muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más familia, os vamos a dejar con Jocelyn Arellano y esta interesante conferencia titulada La humildad, entender que formamos parte del todo. Gracias Jocelyn por estar en Mindalia en directo y bienvenida. Hola a todos. Gracias Estefanía por el apoyo que siempre me das y a todo Mindalia. Y gracias a todos los que están hoy con nosotros, porque la verdad tuvimos un problema técnico hace rato. Así que gracias por su paciencia y que están aquí todavía con nosotros. El tema de hoy voy a tratar de exponerlo lo mejor que yo pueda. La humildad es entender que formamos parte del todo. La humildad no es sentirse menos que los demás, ni es sentirse que está uno por debajo de nadie, ni menos ni sentirse por debajo de nadie. La verdadera humildad es entender que formamos parte de un todo, parte de todos. Y esto es un proceso que vamos a ir aprendiendo poco a poco, vamos aprendiendo todos a través de las experiencias que vamos viviendo en este planeta querido que es la Tierra. Para empezar, voy a recordar que todos venimos del mismo origen, todos venimos de la fuente. Llámese Dios, Creador, la conciencia universal, el todo, lo inmanifestado. Venimos de la fuente y todos somos manifestaciones de lo mismo, manifestaciones divinas, manifestaciones de Dios, si lo queremos llamar así. Como los rayos del sol, cada uno de nosotros, cada mundo, cada planeta, todo, absolutamente todo, nada está separado como un rayo del sol, como los rayos del sol no están separados del sol, como los dedos de una mano no están separados de la mano. Es Dios que se manifiesta, o el todo que se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Entender esto es algo para lo cual venimos repetidas veces para poder ir entendiendo nuestra unidad con todo. ¿Qué pasa? Que cuando decidimos encarnar en este plano físico, nosotros que venimos de esta unidad, tenemos que encarnar en un cuerpo físico para poder manifestarnos aquí. Al encarnar en un cuerpo físico, se nos olvida qué somos, se nos olvida esta unión con todo y nos sentimos separados, solos y separados. Esto es algo que elegimos vivir
porque elegimos olvidarnos para volver a recordar nuestra magnificencia, nuestra divinidad a través de todas las experiencias que vamos experimentando. ¿Qué pasa cuando al experimentarnos separados, porque nos identificamos con un cuerpo humano y nos creemos que solo somos este cuerpecito humano separado del resto? Al sentirnos separados, se genera una gran desolación en nosotros. Y para cubrir esta desolación que sucede en todos por la separación, para taparla, para cubrir el miedo que todo esto nos provoca, desarrollamos una serie de actitudes y comportamientos para sentirnos más seguros. Básicamente estos comportamientos, yo he hablado de ellos anteriormente, seguiré hablando repetidamente de ellos, tienen que ver con nuestro deseo de sobresalir, de ser aceptados, de ser reconocidos por nuestros logros, de sentir que pertenecemos, de que nos quieran. Todo eso que hacemos para ser reconocidos y para que nos quieran viene de esa sensación de inseguridad que sentimos por sentirnos separados. En realidad somos, por ser quienes somos, ya somos infinitamente amados. Pero esto se nos olvida y estas actitudes de hacer toda clase de cosas, yendo más, estresándonos muchísimo en el camino, por lograr esa aceptación y sobresalir, todo esto viene de esa inseguridad que sentimos. También otra cosa que hacemos es adquirimos posesiones materiales, nos llenamos de cosas materiales también para tapar esa desolación, para sentirnos seguros. Y la peor de todas, la actitud o el comportamiento que todos tenemos para tapar nuestra desolación es el control sobre nuestras vidas y el control sobre los demás. El querer que todo sea de determinada forma en nuestras vidas o de determinada forma con nuestros seres queridos, o que nuestros seres queridos o nuestras amistades o el mundo se comporte como nosotros quisiéramos, todo eso viene de ese sentido de separación. La humildad es todo lo contrario. La humildad es entender que todos formamos parte de una gran maquinaria o de un tapiz, el tapiz de la creación, y cada uno de nosotros tiene su papel y su misión, por pequeño que sea ese papel, pero todos tenemos un plan de vida, un papel que elegimos antes de venir, y cada quien es indispensable, sea lo que sea en lo que estemos, cada quien es indispensable en este tapiz de la creación en el que participamos todos. Entonces, el creer que podemos controlar a los demás, por ejemplo, es completamente erróneo porque cada quien está desarrollando su propio plan y yo qué sé del plan del otro, de lo que el otro tiene que vivir, de lo que el otro tiene que hacer para tener el aprendizaje que se ha programado de antemano. Entonces, hoy básicamente quiero hablar de cómo es muy difícil entender que no estamos separados, es muy difícil entender con la mente que formamos parte de un todo, pero yo lo quiero como aterrizar en la práctica para que vayamos dándonos cuenta de cuáles son los comportamientos que tenemos todos basados en esta sensación de sentirnos separados y que buscamos seguridad. Sí, es que ya me acerqué, ¿verdad? ¿Ya la subí? No, ya la subí mucho. Ahí estoy. Bueno, entonces, seguimos. Vamos a ver, quiero hablar de cómo son... y otra cosa. Todos estos comportamientos y actitudes que tenemos todos, que están basados en la sensación de separatividad, en el miedo, es lo que yo llamaría el ego. Hay mucha gente que puede definir el ego de diferentes formas. En esta conferencia yo defino el ego como todos aquellos pensamientos y comportamientos y reacciones que tenemos basados en el miedo, en la sensación de separatividad. Vamos a empezar hablando del control
sobre nosotros mismos o sobre los demás. Como decía anteriormente, el querer fustigarnos constantemente para ser diferentes, el querer exigirnos en demasía, el querer ser perfectos, todo esto es ego. Todo esto es no entender lo que es la verdadera humildad. La aceptación de nosotros mismos, este es un tema que toco mucho, la aceptación de nosotros mismos como somos, con los defectos, las limitaciones y con nuestros atributos y las facultades que tenemos cada uno, aceptarnos con, vamos a decir, con lo que es positivo y lo que nos cuesta más trabajo, es bien importante desde el punto de vista de que hay que entender que cuando no nos estamos aceptando, es simplemente viene de un lugar de inseguridad. Y esta inseguridad la tenemos que ligar al hecho de que nos sentimos separados, y que esa es la base de la inseguridad constante en la que estamos viviendo todos. Entonces, el creer que podemos ser diferentes de lo que somos es falso. O sea, sí, podemos esforzarnos, pero es tan importante cuando uno se acepta, cuando aceptas tus errores, tiene que ver con un acto de volver a la conciencia de unidad. Cuando tú guardar silencio, no juzgar todo lo que haces o juzgar lo que hacen los demás. Parte de una de las actitudes que tenemos que vienen de esta separatividad, de sentirnos separados, es que juzgamos todo como bueno o malo. Como creemos que nosotros somos solos y el mundo está actuando aparte de nosotros, como que creemos que yo estoy aquí, pero todos los demás, y todo, las montañas, los árboles, la calle, los coches, todo lo que sucede creo que es aparte de mí, como si todo pudiera suceder sin mí. Esto ya está comprobado, que nada puede suceder sin mí, porque si yo no lo observo, no existiría. Pero yo no me voy a meter en física cuántica aquí, yo nada más quiero llevarlo, como digo, vamos a entenderlo en lo práctico. Entonces, juzgarme, es bueno, estoy haciendo mal, estoy haciendo bien, el otro está bien, el otro está mal, lo que está pasando está bien, está mal. Son ideas que nos hacen sentirnos separados de lo que está pasando. Cuando uno medita o practicas mindfulness, practicas cualquier actividad que te ayude a estar centrado, la mente se aquieta. Dicen que, no dicen, cualquiera que medita sabe que el contacto con lo que somos, el sentirnos en unión con todo, se experimenta en el espacio entre los pensamientos. Entre el espacio que hay entre dos pensamientos, en ese silencio, estamos en contacto con lo que somos. Ahí es lo que se da, es nuestro ser real, unión con todo. En ese espacio, para percibir o captar un poco de esa unión hay silencio. No hay pensamientos diciendo estoy bien, estoy mal, está bien o está mal. Simplemente hay un silencio. En ese silencio somos uno con lo que está pasando, no hay separación. Difícil de captar, pero se puede ir captando si tenemos prácticas que nos ayuden a quietar la mente para entender que en el silencio no estamos separados y no existe un juicio. El juicio viene de creer que hay algo malo o bueno separado de mí o algo malo o bueno que yo puedo controlar. Entonces, el juicio, que tiene tanto que ver con la no aceptación, tanto nuestra como la de los demás, es parte de una de las actitudes que hemos desarrollado para no sentirnos inseguros. Nos hace sentir más seguros creer que sabemos cómo son las cosas. En realidad no sabemos. Solo podemos hacer lo mejor que podemos cada instante y fluir con lo que está pasando. Cuando criticamos a alguien, por ejemplo, ¿por qué criticamos a alguien? Observen, cuando hemos criticado a alguien o cuando estamos en un grupo que se está criticando a alguien, en realidad la crítica te hace sentir más seguro. La crítica da por supuesto que tú sabes lo que es mejor y que el otro desde luego no sabe lo que es mejor. ¿Y cómo sabemos nosotros lo que es mejor? ¿Cómo sé yo lo que es mejor para el otro?
Yo no lo puedo saber porque, como les digo, decidimos venir a este plano, decidimos separarnos, no en la realidad, pero olvidarnos que somos parte de un todo para encarnar aquí, porque venimos aquí a un aprendizaje de recordar eso que somos, esa unidad. Así que criticar nos separa de los demás. La no aceptación de los demás nos separa de los demás. La no aceptación de mis defectos me separa de lo que soy, de lo que soy. Por ejemplo, otras actitudes que tenemos que vienen de la separación es, por ejemplo, el tímido, las personas que son tímidas. El tímido, por ejemplo, se cohíbe, pero en realidad una persona tímida lo que pasa es que quisiera ser o tan inteligente, o tan simpático, o tan bello, o tan creativo, o como otras personas, se compara y al no sentirse que es igual que los demás, se cohíbe. No hay nadie, somos diferentes manifestaciones de lo mismo. Les recuerdo, cada uno tiene su papel. No tenemos por qué sentirnos menos. El tímido, la timidez, por ejemplo, sentirnos víctimas. La victimez. También la victimez, sentirnos víctimas es creer que alguien o algo separado de nosotros nos hace daño o nos ha hecho daño. Viene de esa idea de separación que tenemos, cuando en realidad nadie ni nada nos puede hacer daño, porque nuestro ser real, que es la unión con todo lo que está pasando, no puede ser tocado, no puede ser herido. Lo que se hiere o lo que se victimiza son nuestras ideas, porque lo que está pasando nos hace sentir inseguros. Nos sentimos víctimas porque nos sentimos vulnerables, porque como decimos en México, se nos movió el tapete, pero en realidad son solo nuestras ideas las que se vulneran. Nuestro ser real, entramos en contacto con él en el silencio, y en ese silencio nada nos puede tocar porque somos uno con todo lo que está pasando. Entonces, por lo menos, si no podemos captar esto, que no es tan fácil, y es un proceso, por lo menos empezar a entender que es la inseguridad, la sensación de separatividad, de sentirnos solos, lo que hace que yo me sienta tímido o víctima, creer que hay algo allá afuera que me puede hacer daño, cuando son mis ideas y mis expectativas. La clave, la unión, la humildad, está en la aceptación de las cosas como son. Por algo son así. Una vez alguien me hizo una historia, es un cuento, va alguien que iba remando en una barca en un lago muy tranquilo y había muchísima bruma, muchísima niebla. Y no podía ver, iba, remando lentamente y no podía ver. Y de repente choca con algo y la persona que iba remando se asusta y empieza a gritarle con lo que ha chocado, que cómo era posible, le empieza a decir de cosas. Y entonces nadie le contesta y de repente se baja la bruma y se da cuenta de que no había chocado con otra barca y no había nadie en la barca. O sea, ¿contra quién se estaba peleando? Es que siempre pensamos que estamos peleándonos con algo o alguien separado. Esa es la fantasía en la que vivimos y se supone que lo vivamos así porque así vamos aprendiendo. Pero hay que ir entendiendo poco a poco que el problema está todo en la cabeza, en la manera de pensar separada. Ponte a ver que lo que te molesta tiene que ver con que se afecta tu vulnerabilidad, se afecta tu inseguridad. Entonces, el camino, la humildad tiene que ver con esta práctica de darnos cuenta que son los pensamientos los que los pensamientos me hacen sentir insegura. Me creo que no puedo vivir sin esa persona. Me creo
tengo toda esta serie de etiquetas de lo que yo creo que es malo. Creo que es malo, la enfermedad es mala, la muerte es mala, los demás son malos, lo que está pasando es malo. Pero son etiquetas. Si yo vuelvo totalmente al presente, si mi mente se aquieta por un instante, no hay nada ni nadie juzgando, no hay ninguna separación, las cosas son. Pero esto que suena tan abstracto, poco a poco lo vamos viendo. Vamos a seguir con las actitudes derivadas de nuestra inseguridad de sentirnos separados. La soberbia espiritual, por ejemplo. Hay quienes se creen poseedores de la verdad, porque eso los hace sentir mejores que los demás, o que ellos sí están en lo correcto y los demás no. Nadie tiene la verdad absoluta, absolutamente nadie. Yo cualquier conferencia que yo doy siempre repito, yo hablo de mi experiencia y hablo de mi verdad hoy. Y para nada creo que tengo la verdad absoluta. Simplemente comparto como yo lo veo. Y así que la soberbia espiritual y creer que estamos por encima de los demás espiritualmente, eso es solamente una manera de sentirnos más seguros. Es lo mismo que el poder. El poder es de los obstáculos más grandes para el crecimiento espiritual o para la humildad. Mientras más poder, más separados nos sentimos. ¿Y el poder para qué es? Para sentirnos seguros, porque nos da seguridad. El poseer bienes materiales también nos da seguridad. Entonces, todas estas cosas, simplemente hay que ver de dónde vienen nuestras actitudes. Por ejemplo, la culpa, el perfeccionismo. También viene del ego, de la separación, porque la culpa no es más que la no aceptación de nuestros errores. El perfeccionismo. Si supiéramos que, si entendiéramos cada vez más que las aptitudes que tenemos, vamos a decir que las virtudes que poseemos, los defectos que poseemos, todo eso con lo que venimos lo hemos elegido de antemano y son las herramientas para navegar por esta vida, primero sintiéndonos igual que los demás. Algunos serán más simpáticos, algunos serán más inteligentes. Pero eso no tiene nada que ver, esas son aptitudes que las han escogido para aprender ciertas cosas. Además, vamos a entender que todo lo que somos, no somos nosotros solos. Es difícil, se nos olvida recordar que todo lo que tenemos, todo lo que somos, el cuerpo, todo, absolutamente todo, viene de Dios o del Creador o de la conciencia universal. Es Dios reconociéndose a sí mismo a través de cada uno de nosotros. Entonces, si cuando estemos en un grupo no tenemos que llamar la atención, si queremos lo hacemos y si queremos no lo hacemos, pero no importa lo que hagamos ni cómo seamos nosotros mismos, pero seamos como somos, pero reconociendo que nuestra necesidad de reconocimiento viene de esa inseguridad base, de este proceso que hemos elegido vivir todos nosotros valientes, para a través de nuestras experiencias ir reconociendo que el camino es la aceptación de nosotros, de los demás, de las circunstancias y ser creativos con lo que tenemos para poder fluir con esas circunstancias. Para eso se nos han dado los dones, todo lo que tenemos y lo que somos es para poder fluir con lo que se presenta en esta vida. Elegimos venir aquí y elegimos las experiencias que las elegimos nosotros mismos para desarrollar el don de esa fluidez o de esa creatividad, de ir reconociendo, mientras más aceptas y fluyes, para poder aceptar y fluir,
tienes que tener menos ruido en la cabeza, tienes que cambiar tu chip, tienes que aprender a callar las voces internas que te están diciendo que algo está mal. Nada está mal, nada. Pensar que algo está mal es un juicio. Aprende, si te interesa, esto es como un experimento, yo lo hago, ¿no? Yo no trato de convencer a nadie, pero aprende a surfear, como dicen las olas, cómo vivir cada situación dándote cuenta de las etiquetas que le ponemos, bueno o malo. Esas etiquetas vienen del mundo, de esta mentalidad dual, de como si nosotros pudiéramos separar la realidad en bueno o malo. Creemos que la podemos separar en bueno o malo. Esto es una falacia. Yo no puedo demostrarlo, yo solo puedo decirles cómo se puede, cómo yo lo practico, volviendo al silencio y observando que no hay nada ni bueno ni malo en el silencio. El pensamiento es el que dice. Y ese pensamiento está basado en esta idea de separación de las cosas como son. Entonces, bueno, básicamente, no sé cómo vamos de tiempo, Estefanía. Ah, perfecto, perfecto. Es que son temas complicados. La verdadera humildad, como yo digo, reconocer que somos parte de un todo, entender que formamos parte del todo. Se ha dicho muchas veces, se dice en todas las filosofías que no hay separación, que no existe, pero lo tenemos que ir aterrizando. Hay personas que tienen, pues no sé si es la suerte o por algo les toca, que de repente tienen como una iluminación y se dan cuenta que no están separados de nada y les cambia su manera de ver. Pero para la mayoría de las personas, por lo menos para mí, ese no es el caso. El proceso de ir entendiendo esto es gradual y tiene que ver con, desde luego, muchas equivocaciones, mucho pelearte con las cosas como son, o mucho creer que la culpa es afuera, para que te vayas dando cuenta que eso, pelearnos con las cosas como son, o pensar que la culpa es del otro o que la culpa es de las circunstancias, eso solo genera frustración, enojo y mucho dolor y mucho sufrimiento. Si queremos dejar de sufrir hay que cambiar el chip. Por ejemplo, la filosofía budista, que no voy a entrar en detalles, pero desde luego todo el budismo está basado en hacerle entender al ser humano cómo dejar de sufrir. Y para eso tienen millones de ejercicios, de prácticas de concentración o de atención mentales y de todo tipo, para entender que es la mente la que nos hace, la que genera todo el sufrimiento por el que pasamos. Eso es el budismo dicho en poquitas palabras. El cristianismo habla del perdón, de perdonar y de perdonarnos. Pero el perdón, ¿qué es? El perdón también es, deja a un lado la mente, porque si de verdad quieres soltar, tienes que dejar de creerle a tus pensamientos separatistas, a tus pensamientos de creer que hay alguien allá afuera que te está haciendo daño. Date cuenta que lo que te está haciendo daño es tu manera de pensar, porque tú esperas algo de afuera que te dé seguridad. Y la única seguridad posible es cuando volvemos al todo en conciencia. Esa es la humildad. ¿Qué quiere decir volver al todo en conciencia? Volver al todo quiere decir volver al sentido de unidad. ¿Cómo? La meditación es un medio, el mindfulness, el qigong, el tai chi, el yoga, cualquier actividad que te traiga al presente, te va a ayudar a recoger toda tu energía en el presente, a quietar la mente, no juzgar lo que está pasando. Vuélvete parte de lo que está pasando. No te separes juzgándolo, porque eso es lo que nos separa, el juicio. El juicio interno es lo que nos hace sufrir. Entonces, es que no importa, digo, yo sé un poquito del budismo y un poco del cristianismo, pero yo creo que cualquier filosofía, religión que estudiemos a fondo nos va a hablar siempre de un aquietamiento de la mente y de cambiar nuestra manera de pensar. Es que no hay de otra. Y de cambiar nuestra manera de pensar para volver al sentido de unidad, al silencio.
Y de esto se trata. Nos separamos de la fuente, o sea, salimos de Dios, empezamos un proceso involutivo, nos separamos, venimos a encarnar en este planeta para olvidar esa unidad con todo, para que a través de las circunstancias que vamos creando, vamos recordando esa unión, ese silencio, ese no juicio, esa aceptación. Es a través de darnos golpes, caernos miles de veces, querer ser diferentes, querer que los demás sean diferentes. A través de toda la frustración que genera eso, que vamos entendiendo que hay que cambiar o aquietar o dejar de creerle a las ideas. El amor es unión. Unión con las cosas como son. Unión con como soy, tal cual soy. Unión con cómo son los demás, no querer cambiarlos. Cada vez que queremos cambiar a alguien o manipularlo, eso oscurece nuestra alma, nos oscurece, porque no estamos respetando su plan divino, su elección, su proceso. Al igual que nosotros estamos en un proceso evolutivo para recordar nuestra unidad con todo. Y para recordar esa unión, vamos a actuar millones de veces inarmónicamente, separadamente. Y lo voy a hacer y eso me va a causar dolor. Pero poco a poco voy a ir entendiendo. Así que es parte del proceso el experimentarnos separados. Así que la próxima vez que te sientas menos o que te sientas por debajo, o que sientas que tú no puedes como el otro, acuérdate que tú, yo y todos somos indispensables y una parte importante, tal cual somos, en el tapiz de la creación. Somos un pensamiento de Dios. ¿Cómo vamos? O sea, somos perfectos. O sea, y nuestro proceso es perfecto, aunque no lo parezca. Yo creo que, Estefanía, yo creo que, no sé si dar paso a las preguntas, porque si ya pasó un poco más de media hora, ¿verdad? A ver si se me ocurre algo más, porque sé que sé que estamos listos. Yo sé que la mayoría de las personas que estamos ya escuchando este tipo de conferencias, leyendo libros espirituales y que estamos todos interesados en entender más y más qué somos, yo creo que ya estamos más y más listos para ir entendiendo lo que es la no separación. Y hay muchos libros que hablan del tema, toda la filosofía Advaita, no dual, en fin. Yo solo puedo hablar desde mi experiencia y, como les digo, a lo mejor es difícil entender esto de la unidad, pero lo que sí es cada vez más fácil entender es cuando actuamos separadamente. Yo tantas veces quisiera actuar con el corazón más abierto o ser más amable, y después de que ya pasó la circunstancia con alguien me doy cuenta que a lo mejor no fui tan amable como me hubiera gustado. Bueno, mi corazón se cerró en ese momento. No puedo juzgar, no podemos juzgar cuando actuamos como actuamos, porque una cosa que nos dicen muchas veces los guías, los seres de luz que a veces nos dan mensajes, es que no podemos saltarnos escalones y cada uno tenemos que aceptar nuestro proceso como es, porque parte del crecimiento o parte del amor es la aceptación de de nuestro proceso. Es bien importante esto, la humildad. La humildad es no crearnos falsas esperanzas de que podemos ser diferentes de lo que somos. Humildad es saber que estamos en el escalón que nos corresponde. Humildad es saber que todos están en el escalón que les corresponde. Humildad es saber que si hay otros que actúan con maldad y crueldad, es porque eso es lo que tienen que vivir ahora, porque tarde o temprano vivirán desde el amor. Igual que nosotros, si hoy no actuamos desde una crueldad absoluta, es porque ya hemos pasado por ahí y porque hemos entendido que eso no es el camino.
Pero cada uno de nosotros ha pasado por millones de experiencias que nos llevan al lugar en donde estemos actualmente o al nivel de conciencia en el que estamos. Una cosa que me han dicho los guías y que lo comparto con ustedes y a lo mejor ya lo he compartido, pero esto va para todos, es que todos hemos vivido ya muchísimas experiencias, que para lo que fue creado este mundo, esta tierra, para aprender todo esto que somos, lo hemos aprovechado muchísimo, todos los que estamos aquí. Y que ahora lo que nos toca es hacer siempre lo mejor que podemos y, insisto en estas palabras, volver al todo en conciencia, volver al presente, volver al silencio, volver a ese no juicio. Y si no entiendes lo del no juicio, date cuenta cómo el juicio, cómo decir algo de otro, te separa del otro. Y cómo el silencio te unifica, porque no hay juicio. Vamos a dejarlo ahí, porque con las preguntas luego se aclaran muchas cosas, Estefanía. Muchas gracias a todos. Pues gracias especialmente a ti, Jocelyn, por esta interesante conferencia que has compartido con todos. A mí me gustaría resaltar que las conferencias de Jocelyn me gustan muchísimo porque ella es como lo que predica. Antes hemos tenido una pequeña incidencia y ella constantemente con una sonrisa lo único que me decía era no es tu culpa, no es tu culpa, no pasa nada y lo hacemos después. O sea que me gustaría decir, tenía ganas de decirlo Jocelyn públicamente. Antes de pasar bonita al tiempo de preguntas, déjame recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas al canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes un conocimiento útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora y una vez allí entre todas las opciones eliges ofrecer conferencias y ahora sí es el momento de ir con nuestra familia de Mindalia y todas esas preguntas que tenemos para ti. Vamos a ir con nuestra junior, nuestra Silvia Gaffer desde España, la más jovencita que se ha pronunciado siempre en el chat, la queremos mucho. Te dice, hola, soy Silvia de 16 años, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo definirías a Dios? A veces parece que da la sensación de que es superior y eso me hace sentir poca cosa. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfecto, Silvia. Gracias por tu pregunta. Bueno, eso es una manera de definir a Dios que es superior. Yo, la verdad es que es muy difícil. Yo pienso que Dios es el todo. Bueno, para mí, la forma más práctica de definir a Dios, que a mí me gusta ser muy práctica, sería Dios es lo que está sucediendo aquí y ahora, en este instante, en mi vida y lo que está pasando, tal cual es. Para mí eso es Dios. Porque para mí Dios es el todo. Y el todo es lo que está pasando instante, incluida yo. Espero que eso tenga algo de sentido. Para mí sí tiene sentido. Seguro que sí, Jocelyn. Vámonos en esta ocasión hasta Perú con la pregunta de Jessie. Ella nos decía, ¿hasta qué punto debo tolerar a una persona que le es fácil ser agresiva? Es mi jefe, lo he tratado de comprender, colocándolo como experiencia de vida, pero ¿hasta cuándo es lo correcto? Muy buena pregunta, Jessie. Pues tú vas a saber hasta cuándo es lo correcto. Porque es tu jefe, es tu trabajo. Yo no puedo saber hasta qué punto y qué tanto puedes continuar en ese trabajo o debes de continuar en ese trabajo. Si estás ahí es porque probablemente lo necesitas. Si estás con una persona como él, probablemente te está costando mucho trabajo. Para empezar, si lo has estado queriendo aceptar es porque quizá entiendes que nada es casualidad y por algo quizá tienes a esa persona cerca de ti, porque no es casualidad que él esté cerca de ti. Pero aunque entiendas eso y aunque entiendas que se trata de la aceptación y de fluir y de hacer lo mejor con eso, por supuesto que hay situaciones que empiezan a hacer daño. En el minuto que te esté haciendo daño, yo creo que es el momento que te tienes que ir. Tú pide guía
Y uno en nuestro corazón siempre sabemos. O pide ayuda y sabrás cuándo será el momento. Yo digo que cuando te empiece a hacer daño, te tienes que ir. Pues continuamos en Estados Unidos con lo que nos planteaba Susana Lozano. Ella decía, ¿qué es la dignidad comparada a la humildad? Gracias, qué alegría escucharte en vivo y además añade, eres muy simpática, Jocelyn, y abordas los temas muy bellamente. Gracias. También soy mexicana, pero vivo en Estados Unidos. Hola, Susana. Bueno, gracias por tu pregunta. Yo creo que es una cuestión de semántica, porque solo te puedo decir como yo lo veo. Para mí dignidad sería lo mismo que humildad, desde el punto de vista de que ser digno es que tú eres igual que todos, con tus cualidades y con tus defectos. Entonces la dignidad es tu derecho a ser tú y no sentirte ni más ni menos que nadie. Simplemente tú y una parte indispensable del todo. Es como yo lo definiría, Susana. Sé tú. Tienes derecho a ser tú misma y no te compares con nadie. Muy bien, pues vámonos con Esther García, Jocelyn. Ella dice, ¿por qué siento que no soy nada ni nadie? Me siento sin identidad. ¿Por qué esta sensación de vacío? Desde Argentina nos habla ella. Ay, 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 depende desde dónde estés diciendo esto. Por supuesto que si estás hablando de un estado de meditativo en donde uno entra en el silencio, puede ser que en un momento dado puedas experimentarte como nada o como el vacío total. Pero eso sería un estado de meditación y no sé exactamente, tu pregunta tendría yo que saber desde dónde viene tu pregunta. Ahora, si el vacío tiene que ver con ese vacío existencial o esa a veces profunda soledad que podemos sentir todos en un momento dado, que viene como de ese recuerdo de separación de lo que somos, separación de Dios, puede ser que venga de ahí. Y si es eso o si es lo otro, no importa de dónde venga, si estás, espero que tengas la suficiente curiosidad para indagar dentro de ti. Las respuestas siempre están en uno mismo, en Dios, en el silencio, en el contacto con nuestro ser. Para empezar, por eso hay lecturas y conferencias como esta. Yo te recomiendo que medites. Ese vacío yo creo que es inevitable, pero ese vacío no es malo. Ese vacío solo puede ser llenado no a voluntad, porque no lo va a llenar nada de afuera, sino con la práctica repetida de conocer ese silencio interior o de aprender a fluir con él, aceptarlo, o aprender a fluir en el momento con lo que estás sintiendo, y para eso tienes que sentirlo y no pelearte con él. Es que esa es la otra. Además, siempre hay una capa de pelea. La capa de pelea se pelea con la humildad, por ejemplo. Es lo mejor que puedo hacer con esta pregunta. Pues viajemos, Jocelyn, hasta Colombia para ver esa pregunta que nos lanzaba Luz Nubán. Ella decía, ¿cómo entender la misión en la vida de cada ser humano? Bueno, lo más importante es que, primero entender la tuya, Luz. Es muy fácil entender nuestra misión. Es que no hay que ir más lejos. Lo que te está sucediendo actualmente, lo que más te cuesta trabajo, eso viniste a aprender. Lo que más se te facilita, eso vienes a darlo, a practicarlo, a darlo. Y lo que más te cuesta trabajo, ese es tu plan. Aprender cómo fluir con eso que te cuesta trabajo, cómo traer amor a eso que te cuesta trabajo. Y con respecto a los demás, es tan fácil como ver dónde están atorados. Eso es lo que tienen que aprender. Y uno no puede forzar el crecimiento ni el proceso evolutivo de nadie, ni mucho menos de nadie. Y no tenemos derecho de forzar el proceso evolutivo de nuestros hijos. Podemos compartir nuestra experiencia, pero tenemos que respetar. Y no, yo sé que no es fácil, yo también tengo hijos. Respetar el proceso de nuestros hijos por el que ellos tengan que pasar. Cada quien tiene que pasar por las experiencias, por el dolor, el no dolor, por lo bueno, por lo malo, por todo aquello que tengan que pasar para ir descubriendo esto que estoy hablando, descubrir que estamos aquí para recordar nuestra verdadera esencia y a nuestro verdadero ser, y no se le puede dañar.
todo lo que estamos pasando aquí es un aprendizaje, es una película, es una escuela, es un proyecto, es un acto de creatividad divina, donde estamos aprendiendo a ser creativos, a amar más lo que está pasando. Eso es todo. Vamos con el comentario que nos decía que era una pregunta, pero es más bien un comentario. Quizá a través de estas palabras tú puedas decirnos algo importante para todos. Se hace llamar en el chat H. Bedrain, este es su nick, y nos dice: hola, buenas tardes desde México. En mi ventana, una tortolita hizo su nido. A mí me encantan los animalitos. Mi esposo quería que lo quitara, pero no lo hice. Me encanta tener gratitud y humildad. Estoy bien. Esto es más bien un comentario. No sé si tú quieres añadir algo al respecto, Jocelyn. Me encanta que tengas gratitud. Ni siquiera hoy mencioné la gratitud. Desde luego es ser agradecido, es un gran acto de humildad. Gracias por compartir ese comentario. Bien, pues nos quedamos en México con Fernando Simonen, que decía: por cultura se entiende humildad igual a pobreza igual a sumisión. Quien es humilde es inferior. Nos ha costado mucho trabajo sacudirnos esto, sacudir esa programación que hasta hoy en día lo vemos en nuestra educación, en escuelas, familias, proyectos de gobierno y televisión. El programa excelente. Qué gran aportación la de Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosita más o pasamos a la siguiente. Sí, tienes toda la razón. La verdadera humildad es sentirnos parte del todo, no hay más. Gracias por eso, es verdad. No es sentirnos ni menos ni por debajo de nadie. Pues Gracias, entonces, Fernando. vámonos hasta Perú con Lorena Terán Cabanillas. Ella decía: mi pregunta es ¿por qué no logro terminar mis estudios? La vida se encarga de postergarlo. Hace años intento terminarlos, pero nunca lo termino. Voy casi 20 años en eso. A veces me pienso si alguna vez terminaré mi profesión de enfermería. Siempre pasan cosas que obligan a dejar los estudios. Pues gracias por compartir esto de tu vida. Pues yo no te puedo decir si los vas a terminar o no, porque no sé si está en tu plan de vida terminarlos. A lo mejor tu plan de vida es vivir todo lo que está pasando mientras los terminas, si es que los terminas. Yo solo sé que nada es casualidad. Eso se lo estaba diciendo hace ratito a Estefanía cuando teníamos los problemas técnicos, que tampoco la vi muy estresada, pero vamos a decir que se estresó un poquito, y que yo le decía, como venía esta conferencia sobre que somos parte de un todo y que no estamos separados de nada de lo que sucede, yo decía que yo pienso que no era casualidad que tuviéramos esos problemas. Yo estaba seguro que no era culpa de Estefanía ni de nadie, de Mindalia, simplemente algo pasó con el programa tecnológicamente. Pero esto lo comento porque cuando empiezas, por lo menos empiezas a querer entender que no estamos separados, yo estaba muy tranquila porque dije, si se da, muy bien. Y si no se da, también muy bien, porque sea que pase, es perfecto. Porque como venía esta plática, esta conferencia, las últimas 2 horas que me estuve preparando, estuve como muy en contacto con que no estoy separada de nada. Entonces, si un detalle tan sencillo como que no se dio la conferencia anteriormente, yo dije, yo no estoy separada de lo que está pasando, yo no sé lo que está pasando, pero desde luego yo no estoy separada de esto. Quiere decir que si esto se da o no se da, es parte de lo que tiene que ser. Empezamos a cambiar, y no sé si puedo transmitir esto, el chip de que el mundo no está funcionando aparte de nosotros. O sea, es que esa es la gran falacia o fantasía. Yo y el mundo, pero yo y la mesa, el sofá, la calle, los coches, las estrellas, los edificios, todo como si estuviera allí fuera de mí. Y es que no es así. Entonces, cualquier cosa que esté pasando es parte de lo que yo soy. Entonces, pelearnos con lo que está pasando es pelearme con lo que soy. Y esto lo digo, suena abstracto, pero algo tiene sentido. Poco a poco nos tiene que ir cayendo el 20 de que no tiene ningún sentido pelearnos.
con lo que está pasando. Está bien frustrarnos, es parte de ser humano y nos vamos a enganchar y te voy a contestar mal y nos vamos a enganchar 1000 veces creyendo que lo de afuera está separado haciéndome algo a mí. 1000 veces me voy a enganchar con eso. Bueno, yo lo hago. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo que esa manera de pensar el mundo separado haciéndome algo a mí no lo es. Yo soy parte de lo que está pasando. Bueno, ahí lo dejo porque ustedes los curiosos y los amantes de estos temas, investiguenlo, porque además se trata de investigar. Yo lo único que hago es pasarles tips, ideas, motivarlos para que lo investiguen. Yo lo estoy investigando. Me parece fascinante pensar que lo que pasó hace un rato, yo no estoy separada de eso. No sé por qué fue, pero simplemente no hay separación. En fin, sigamos. Así es, Jocelyn. Además es que es una maravilla y además suele ser algo bastante cotidiano cuando hay una temática en una conferencia. Suelen pasar cosas, ocurrir cosas que van muy al hilo de esa conferencia, ¿no? Que nos hacen verlo de una manera más en primera persona para experienciarlo todos y no deja de ser pura magia, ¿no? Así que muchísimas gracias por traerlo a colación y gracias por esto. Vámonos con la siguiente pregunta de Luz del Carmen desde México. Ella dice, ¿por qué siempre tenemos expectativas puestas en los demás? ¿Cómo evitar esto? Buena pregunta. A ver, ¿por qué crees que tenemos expectativas tú, yo y todos en los demás? Porque pensamos que la fuente de nuestra felicidad y de nuestra seguridad está en los demás. Las expectativas no es más que esperar que algo o alguien de afuera te complete, te llene, te complete. Entonces, falso, porque nada me puede completar, porque yo ya soy parte de un todo. Entonces, cuando las cosas no son como quiero, sufro. Pero no es culpa de lo de afuera, no tiene nada que ver con el otro está en su proceso, haciendo en su proceso, en su plan de vida, en su nivel de conciencia, el otro está haciendo, créeme, lo mejor que puede. Y yo también estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero esperar algo de afuera, eso es lo que está equivocado en todos nosotros. Es que está todo dentro, pero es un proceso irlo entendiendo. Por lo menos ve cómo son tus pensamientos los que te generan la frustración. Es un proceso gradual de autoobservación y autoconocimiento. El grado más alto en nuestro proceso evolutivo es cuando ya empezamos a autoobservarnos y a conocernos. Conócete a ti mismo, porque la fuente de todo está en nosotros. Y ahí vamos. Mencionabas ahora que esperamos siempre que alguien nos complete y justo viene esta pregunta a colación de Ángeles Eugenia desde España y nos decías, sí, ser humildes. ¿Y cuando pierdes a tu pareja? Ok. Vamos a decir que pierdes a tu pareja de cualquier, puede ser porque te deja, porque la dejas, porque muere, porque se va, por la razón que sea. Es una pérdida. Duele muchísimo. Una de las fuentes de mayor seguridad para todos los seres humanos es la pareja. Por eso, la forma más cercana que tenemos los seres humanos en la Tierra, en esta experiencia física, de experimentar la unión con lo que somos, es la pareja. Bueno, sobre todo cuando te llevas bien, porque la unión con otro ser humano, el amar y ser amado, eso se siente muy bien, se siente delicioso, sentirse amado y amar. Eso es lo más cercano que podemos experimentar a lo que somos, a la unión con todo. Entonces, la pareja, gran base de nuestra seguridad y de sentirnos mejor con nosotros mismos y de sentirnos queridos es la pareja. Y es natural querer tener la pareja, es parte de nuestro proceso tener parejas, porque además así aprendemos también a aceptar a los demás como son. Pero bueno, cuando la perdemos, se genera un vacío horrible, un dolor muy grande. Es como volver a separarte de Dios, de lo que te daba total y absoluta seguridad, de la fuente de amor a la que estabas conectada.
Entonces, se vuelve a repetir esa separación, se vuelve a sentir esa vulnerabilidad, se vuelve a sentir esa soledad, se vuelve a sentir ese vacío. Y es duro, porque ese vacío, te digo, vamos vida tras vida y a través de las experiencias, poco a poco, mientras más vamos entendiendo lo que somos, mientras más vamos aquietando nuestra mente, teniendo prácticas espirituales o no teniéndolas, pero aquietando la mente, aceptando más las cosas como se presentan, tratar de estar más en el presente, poco a poco vamos calmando esa sed de que venga de afuera. Cuando nos entregamos al presente y a las cosas como son, aceptando lo que estamos sintiendo, dándole la bienvenida a lo que sentimos, a todo lo que está pasando. Practicar así. Eso te va unificando a las cosas como son. Estás menos separado, porque cuando anhelas lo de afuera, siempre viene de un lugar de separación, de incompletud. Pero poco a poco, es un proceso, nos cuesta trabajo a todos, nadie la tiene ganada, estamos aquí para eso. Regresa a ti, vuelve al silencio, aquieta tu mente, haz cosas que te hagan estar muy aquí. Poco a poco te llenas de lo que eres, de tu esencia. Poco a poco. Pues poco a poco vamos a seguir con más preguntas. Poco a poco. Nos decía Loira Terán desde Perú, ¿por qué a veces rechazo a mis hijos que son pequeños y siento culpa por eso? Ay, nos pasa a todos. Bueno, por lo menos a mí, cuando era, no sé, cuando los hijos son pequeños, bueno, yo por lo menos sentía muchas culpas. Eh, Primero que nada, si los rechazas, no sé por qué los estás rechazando. A lo mejor porque estás cansada, a lo mejor porque te han agotado, a lo mejor porque no han parado de pedirte cosas y estás cansada. Y la culpa. Primero soy un poco más suave contigo misma. La culpa, ya lo dije anteriormente, la culpa viene del ego. La culpa excesiva viene del ego. El ego es creer que podemos ser perfectos o que podemos actuar más allá de nuestras capacidades momentáneas. Se vale estar cansado, se vale estar harto, se vale no querer estar con los hijos en un momento dado. Todo se vale. Eh, la humildad es la aceptación de eso como es. Pues sí, lo rechazaste, sí, te sientes culpable. Suelta la idea de querer ser perfecta. Volvemos a lo mismo. Querer ser perfecto es una idea, es un condicionamiento. Creemos que si somos perfectos, entonces todo va a estar bien. No, tampoco todo va a estar perfecto si somos perfectos, porque no tiene nada que ver con hacer todo perfecto, tiene que ver con volver a recuperar esa unión con todo, volver a ese silencio, volver a esa aceptación de las cosas como son. Es que esa es la clave, la aceptación de cómo eres ahorita. Pues vamos con un tema de inseguridades con nuestra querida Isabel González desde España. Nos dice, ¿son nuestras inseguridades las que no nos permiten fluir en nuestra vida y conseguir ser lo más felices posible? Pues sí, pues, pero también, también se trata, yo también tengo inseguridades, también se trata de aceptarlas. Esas son nuestras limitaciones también, es parte de ser humano sentirse inseguro. Yo lo que te quiero transmitir es que no te pelees con tus inseguridades, no eres ni más ni menos que nadie, tienes tu papel en esta creación, tienes tu función, tu misión, tu papel. Tu misión no es más que hacer lo mejor que puedas cada instante. Y si lo que está sucediendo es que te están atacando tus inseguridades, pues abrázalas porque no eres la única. Como tú, habemos millones, millones y millones de seres humanos con millones de inseguridades, aprendiendo a vivir con ellas y aprendiendo como te digo, humildad sería, pues a pesar de mis humildades, no soy ni más ni menos que nadie. Y soy parte de un todo y soy infinitamente amada, así tal cual soy. Como tú, habemos millones, no estás sola. Ahí vamos todos.
Pues vamos a continuar en Argentina con Cielo González. Mira qué nombre tan bonito, Cielo. Nos dice, ¿puede ser que el acoso sexual por parte de hombres durante mi vida se deba a un miedo mío? ¿Yo lo estaba provocando? Puede ser, no lo sé, puede ser. Y tampoco pasa nada que se haya debido a un miedo, porque casi todo lo que hacemos viene del miedo. En eso estamos todos también, como le decía a nuestra compañera de antes. En eso estamos todos. La mayor parte del tiempo estamos actuando del miedo, porque casi todo lo que hacemos es para buscar reconocimiento, para que nos quieran o nos acepten, para sentirnos seguros. Nos gusta sentirnos seguros a través de que los otros nos quieran. La seguridad, desgraciadamente, sigue estando muy basada en lo que los demás piensen de nosotros, lo que los demás piensan de nosotros o lo que los demás nos necesiten o lo que los demás nos quieran. Estamos poco centrados en nuestra esencia todavía. Pero ahí vamos, ¿eh? Por eso estamos todos en esto y hablando de estas cosas. Si tú ya te estás haciendo esta pregunta, es que probablemente sí venga del miedo. ¿Y qué? No importa. Empiézalo a ver. Empieza a buscar la seguridad en ti misma. Empieza a tener, hacer cosas que te ayuden a entender que tu seguridad está en que vuelvas a lo que está sucediendo ahorita, a lo que está sucediendo. Esto se lo digo a todo el mundo, me lo digo a mí. La seguridad está en que estés en lo que está sucediendo en tu vida en este instante. En este instante estás escuchando esta conferencia. Bueno, eso, tu seguridad está en ser uno con lo que está pasando. Ser uno es que tu atención esté en lo que está pasando ahorita. Fluyendo con esto. Lo que ya pasó no importa, no importa que venga del miedo. Siempre estamos queriendo, no se trata de, estoy hablando de autoobservación y autoconocimiento, pero en esa autoobservación vamos entendiendo que lo de antes lo puedes dejar, vuelve aquí, porque aquí, en fluir con lo que está pasando ahorita, se borra todo. Eso es unión. La humildad es, no importa lo que ya pasó, ahora estoy aquí. Estoy aquí en lo que está pasando. Toda mi atención está aquí. Fluyo con lo que está pasando. Eso es humildad. Ser parte, darte cuenta que eres parte de lo que está pasando ahorita. No te vayas demasiado al pasado ni demasiado al futuro. Humildad es, no, ya no puedo hacer nada. He actuado a lo mejor desde el miedo millones de veces. ¿Y qué? Ahora vuelvo al todo en conciencia. Vuelvo al sentido de dignidad. Vuelvo aquí. Fluyo. Me entrego a lo que está pasando. Ay, Dios, no sé cómo esté sonando todo esto, pero créame que esto es, lo digo como yo lo entiendo, como yo lo hago. Pues en tus palabras, la verdad es que suena muy bien. Mira, Jocelyn, qué ordenadito es el universo, a pesar de mí, que me ha colocado las preguntas por temáticas, porque estabas hablando del miedo y Ana Méndez desde España nos dice, ¿por qué tengo tanto miedo a la pobreza? Y te agradece la respuesta. ¡Oh! Bueno, bienvenida al club. Creo que media humanidad o 3/4 de la humanidad o el 99% de la humanidad tiene miedo a la pobreza. Porque gran parte de nuestra seguridad está puesta en el dinero. Y es lógico querer tener cierta seguridad económica para tener, desde luego, las necesidades básicas o de nuestros seres queridos cubiertas. Pero darnos cuenta que tanto miedo no viene de perder el dinero. Tanto miedo, me da igual si el miedo es a perder el dinero, a quedarte solo, a enfermarte, a todas las cosas a lo que todos más le tenemos miedo, a la vejez, a quedarse sin dinero, a quedarse solo, a la enfermedad. En realidad creemos que el miedo es a todo eso, pero mientras tanto nos vamos perdiendo de la vida, porque nada de eso ha llegado o está pasando. Son ideas que nos mantienen en la separación de lo que está sucediendo ahorita. A ver, vamos a ver si entendemos. Todas las ideas que nos mantienen en miedos en la cabeza nos separan de la unión con lo que está pasando ahorita. Lo único que podemos hacer es hacer lo mejor que podemos en este instante, ¿verdad? Eso es, ¿qué más podemos hacer que lo mejor que podemos en este instante con lo que está pasando en este instante? No podemos controlarlo todo. Humildad es, vuelvo a lo mismo, unión con lo que está pasando,
unión con todo, con el todo. Yo soy el todo, unión con lo que está pasando. Vuelve aquí, suelta tu preocupación, te va a seguir viniendo, pero en el ejercicio de volver tu atención y hacer lo mejor que puedas con lo que tienes delante, eso ya es un acto de unidad. Lo otro son pensamientos que solo te llevan a la separación, son actos de separación. Vamos a continuar. Algo que has dicho, Jocelyn, me ha recordado a una frase que a mí me encanta, me gusta muchísimo, que es algo así como: sé lo máximo que eres en lo mínimo que hagas. Me parece tan maravillosa y tan completa. Vamos a continuar con las preguntas. En este caso nos trasladamos mentalmente, Jocelyn, hasta Perú con Lorena Terán Cabanillas. Ella nos comenta: tengo una niña con alguna discapacidad, le doy todo mi amor, pero no sé cómo hacer de mi hija una niña independiente. Bueno, Lorena, creo que tú ya hiciste una pregunta antes. Lorena, estoy segura que has buscado ayuda y estás buscando ayuda. Hay ayuda. Hay ayuda y créeme que si la buscas te llegará y tu hija podrá ser lo independiente que pueda ser. No sabemos. Todo depende cuál sea su destino y tu destino con ella. Es decir, no me gusta tanto la palabra destino, todo depende cuál sea su plan de vida y tu plan de vida con ella. Desde luego están ligadas porque si no, no sería tu hija. Entonces, tú haz lo que tú puedas, tú busca la ayuda que puedas para darle las mayores herramientas posible para que sea independiente y confía en lo que se te va presentando. Este proceso que estás viviendo con ella no es casualidad, eligieron venir juntas. Desde luego tiene que ver mucho con la paciencia, humildad, aceptar las cosas como son y mucha paciencia, mucha paciencia. No sé por qué has elegido, y ella contigo han elegido esta enseñanza, tú con ella, y ella es el medio a través del cual tú vienes a aprender. Ella es una maestra para ti, vamos a ponerlo así. Ten fe y confía, solo haz lo mejor que puedas cada instante, eso es todo lo que hay que hacer. Ahora continuamos rápidamente, Jocelyn, pero antes déjame hacer un breve recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia, claro que sí, pero sobre todo con la humanidad, porque haces que vídeos como estos tan útiles lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Dicho esto, vamos a continuar con más preguntas. En este caso, lo tenemos que hacer en Venezuela con Rodolfo Sánchez y su pregunta, que es la siguiente. Dice: Jocelyn, por favor, ¿cómo hacemos para surfear esos malos pensamientos que nos acosan u obsesionan siempre? ¡Ay! Te entiendo perfecto. ¿Quién no te entiende? ¿Cómo hacer para surfear esos malos pensamientos obsesivos que nos acosan a todos constantemente? Mira, Roberto, ¿verdad? ¿Era Roberto? Rodolfo, perdón, Rodolfo. Bueno, yo solo te puedo compartir lo que yo hago. Rezo. Yo cuando empiezo con la obsesividad, con la obsesión, rezo. Yo me pongo a repetir un mantra o rezo lo que para ti sea conocido, cualquier tipo de mantra, oración. Digo, yo rezo el Padre Nuestro, el Ave María, repito, Señor mío Jesucristo, ten piedad de mí, o repito, yo soy la resurrección y la vida. En fin, hay muchos mantras. Yo rezo, me pongo a repetir y pido ayuda y pido que la luz se haga en mí, que la luz se haga en mí, ayúdame a que, en fin, a que esto se disperse. Y rezo. Eso es lo que yo hago. Eh, o hacer ejercicio o hacer cualquier actividad que te ayude a quietar la mente, pero yo sobre todo rezo. Es lo que te puedo compartir. Seguimos, en este caso con Kevin, desde Argentina. Dice: Jose, ¿cómo manejas la ira, los prejuicios y estos males que nos persiguen a la mayoría de los mortales en nuestra vida? ¿Cómo lo manejas? Ay, verdad, estamos llenos de prejuicios. Es que, de veras, el qué dirán. Yo lo que aconsejo y lo que yo hago es ver cómo
los prejuicios son ideas que han sido condicionadas, que vienen de programaciones, que vienen de generación tras generación tras generación, no son nuestros, son ideas que vienen depende de tu medio social, de tu educación, de tu nivel socioeconómico, de tu religión, de tu país, depende de tantas cosas, pero todos estamos llenos de prejuicios que hemos sido inculcados, pero si tú te pones a ver, Rodolfo, son ideas. Entonces, por eso la meditación o algo que te ayuda a darte cuenta que lo que hace que tú juzgues algo como malo es una idea y eso te separa de eso. Te separa cuando no estamos separados de lo que está pasando. Insisto con esto porque lo tenemos que investigar nosotros. Entonces, el juicio, el prejuicio te separa. Date cuenta que es una idea. Practica estar ante esa situación observando el juicio y practica como volver al silencio, si puedes, como aquietar tu mente, o rezar cuando está el prejuicio, o cantar. Pero practica no creerle al prejuicio, porque el prejuicio solo te va a hacer daño, porque te va a hacer pensar que esa persona o esa situación o te hace daño o es mala. A lo mejor sí te hace daño y te tienes que separar de ella, como se lo dije hace rato a una de nuestras amigas que digo lo del jefe. Si te hace daño, sepárate. Pero yo estoy hablando de cuando no es que nos haga daño porque no tenemos que vivir con esas personas o con esa, sino practica darte cuenta de que el juicio es un separador entre tú, o sea, tú estás bien y lo otro está mal. Pero ¿cómo yo estoy bien y lo otro está mal? Pero ¿de dónde sale que yo estoy bien y que el otro está mal? Pero ¿no nos damos cuenta que eso es una idea? ¿Cómo va a ser una idea real? Lo que somos no es, lo que somos es el todo, es el silencio. Una idea no es la realidad. Pero lo tienes que checar en ti, lo tienes que observar, tienes que captar el silencio interior para darte cuenta que no es verdad, que no es verdad, que ese juicio no es verdad. Practícalo, chécalo, chécalo. Qué gran frase, Jocelyn. Una idea no es la realidad. ¿No? No para mí, Vámonos. por lo menos. Desde luego, gran frase. Vámonos hasta Bélgica con King Long, que nos hacía una pregunta bastante poética. ¿Cómo dejar sentir dolor y culpa sin dejarla sentir? Ah, no, 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 no. Dejar ir dolor y culpa, en mi experiencia, lo sientes, lo tienes que sentir. Mi experiencia de soltar dolor es dejar de pelearme con él. Para dejar de pelearme lo tengo que sentir. Dejo de la lucha, de la cabeza, de las historias, y digo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, déjame sentir esto. A ver, venga, bienvenido. Pero sin historias, siente nada más todas las sensaciones. Cuando vengan las historias, no les creas. Vuelve a tu cuerpo, vuelve al cuerpo, siéntelo. Cuando no hay historias, las sensaciones no se refuerzan las emociones. Pero para que no haya historias, también tienes que darte cuenta que lo que está reforzando el dolor son las historias. Y a veces hay que pasar por las historias y por todo eso, pero para dejar ir algo lo tienes que sentir. ¿No? Yo no puedo dejar ir algo que no he sentido antes. Lo dejo venir, aquieto la mente y entonces se va disipando. Pero a veces tarda horas o días y me vuelvo a sentar con ello. Siéntelo, lo tienes que sentir primero, no hay forma de no sentirlo. En mi experiencia, en mi experiencia. Nos preguntaba Pedro Antonio desde Chile, ¿es posible sentirse tan fragmentado y ser, y pone ser en mayúsculas, un individuo al mismo tiempo? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Me imagino que te sientes fragmentado por tus ideas. Volvemos a lo mismo, ideas. Es que ¿cómo se puede uno sentir fragmentado sin ideas? Porque la mera fragmentación tiene que venir de una idea de fragmentación, porque
Cuando hay silencio, ¿dónde está la fragmentación? A ver, es que me está costando, te quiero contestar de corazón, pero me está costando trabajo. Yo así es como lo vería. ¿De dónde viene la sensación de fragmentación? Seguramente viene de ideas que vienen a tu cabeza, a lo mejor no te has dado cuenta que son ideas, pero que se te empezaron a colar, que te han generado esta sensación que tú llamas fragmentación, pero vinieron de ideas, porque mi experiencia es que si verdaderamente nada más te quedas con la sensación y aquietas la mente, ¿cómo puedes definir que lo que está pasando es fragmentación? Para definir algo ya tendrías que usar la mente. Sí. Pues vámonos hasta México con Fernando Simón. Él preguntaba cómo podemos autocalificarnos sin tener un juicio propio. Muy buena pregunta. Wow, qué preguntas hoy, ¿eh? ¿Cómo podemos autocalificarnos sin tener un juicio propio? Muy buena pregunta. Bueno, como yo entiendo autocalificarnos es decir, bueno, esto aquí me equivoqué, aquí me hubiera gustado haberlo hecho diferente, me hubiera gustado haber actuado con más cautela o me hubiera gustado haber actuado con más tranquilidad. Vamos, ahí eso es lo que yo veo como sería una forma de analizar como una especie de examen de conciencia al final del día. Yo desde luego lo hago. De lo que estoy hablando es que para que nada, cualquiera de esas cosas que tú estás analizando, digamos, de tu día o de tu actuación, para empezar, para que cualquiera de esas cosas pudiera cambiar, tendría que venir de un lugar, para empezar, de aceptación, de amor. Los cambios, en mi experiencia, por lo menos en mí, nunca han venido de un lugar de violencia o de crítica hacia mí mismo. Y para mí ha sido difícil entender esto. Entonces, primero, la aceptación de que como lo hiciste, fue lo mejor que pudiste ese día o en ese momento. Eso, entender que no podría haber sido diferente. No podría haber sido diferente. Ahora, que en un futuro quieres que sea diferente, pues puede ser que suceda y puede ser que no suceda. Porque tú no puedes controlar todos tus actos, ni tus pensamientos, ni tus reacciones. Eso sería el control de nuestras vidas y no podemos. Lo intentamos, pero no funciona. Creo que funciona más la aceptación de cómo eres y en base a esa humildad, ese acto de unión con cómo eres, vendrán, si es que vienen cambios positivos. Yo de la fuerza de la voluntad y de la crítica no ha sido bueno para mí, por lo menos. Solo ha generado un ser humano rígido, todas mis rigideces cuando vienen de ahí, de la crítica a mí misma. Espero que esto te sirva. Pues vamos a continuar, Jocelyn, con Jessie desde Argentina. Ella comentaba, decía, hola, mi amiga me dijo que yo me creo la dueña de la verdad, cuando no me lo creo, soy aprendiz hasta mi último respiro. ¿Ese es su reflejo en mí o es lo que yo le demostré a ella? Además añade, yo no me creo la dueña de la verdad, recién ahora me estoy descubriendo. Gracias. Es la percepción que ella tiene de ti. Si tú no te crees la dueña de la verdad, no eres la dueña de la verdad. Eso es la idea que ella tiene porque algo de lo que tú dices a lo mejor le toca un botón. Y esa es la percepción de ella. Tienes razón, si tú no te crees la dueña, no eres la dueña tú. Tú sé tú. Tú nada más siempre estate atenta a la aceptación de ella como es, por ejemplo, y a la aceptación de cómo eres tú.
Es su percepción. Por ejemplo, hay a veces queremos que nos acepten como somos o nos molesta que alguien tenga ese tipo de concepto de nosotros. Eso también viene de una inseguridad. Pero no es el caso, no es lo que tú me estás diciendo. Así que estoy de acuerdo contigo. Vamos a continuar ya con las poquitas preguntas que podemos trasladar en este poquito tiempo que nos queda. Vamos con Marta Morán, desde España, nuestra Martita. Decía, ¿qué sugerencia desde la humildad nos puedes dar para arreglar el transgeneracional o al menos para ayudar a sanarlo? Yo quisiera entender a qué te refieres por el transgeneracional. Yo no sé, ¿tú sabes, Estefanía, qué quiere decir eso? No estoy segura. Supongo que con transgeneracional se refiere a toda esa carga heredada, ¿no?, de nuestros antepasados que al final arrastramos en el presente y que de manera consciente o inconsciente no podemos resolver o son Ya. obstáculos Entonces, en ¿cuál es la nuestra vida. pregunta? Vuelvo a repetir la pregunta de Martita. ¿Qué sugerencia desde la humildad nos puedes dar para arreglar el transgeneracional o al menos para ayudar a sanarlo? Primero la humildad, que es la aceptación de que así es, de que es como es. No hay mayor sanación que el primer paso de la sanación es la aceptación. Y esto va para cualquier cosa, el transgeneracional, cualquier cosa que nos esté sucediendo. La aceptación. Porque quiero ayudar, y te digo, ayudar a sanarlo tiene que ver con que lo aceptes y con la aceptación de tus dificultades y el hacer lo mejor que tú puedas, ya lo estás sanando. Porque no sé si está en nosotros, no creo que esté en nosotros cambiar muchas cosas, o algunas sí, pero no sé cuántas. No creo que se trate de querer cambiar, sino la humildad la enfocaría más en la aceptación, que no quiere decir conformismo. La aceptación es más un entendimiento de que, no voy a seguir repitiendo, pero es un entendimiento de que es así, yo no estoy separada de eso, voy a hacer lo mejor que pueda, con eso voy a tomar los talleres o los cursos o las lecturas, voy a hacer el trabajo personal que pueda, atendiendo siempre lo que la vida me va presentando momento a momento, porque esa es mi enseñanza. Y siempre con esta cualidad de ir entendiendo que si no estoy separada de lo que está pasando, mientras más, bueno, es que ya me estoy dando flojera a mí misma de la repetición con la palabra aceptación, pero es que volver al estado de unidad, vuelvo a lo mismo, es volver a la aceptación de las cosas como son, haciendo siempre lo mejor que pueda si no me gustan, pero fluyendo con cómo se van presentando, trabajando con mis pensamientos para que los pensamientos no me impidan fluir con la vida como se está presentando de la mejor forma en que yo pueda. Trabajar con mis emociones de tal forma que las acepte, que me deje de pelear para que se vayan diluyendo. Trabajar con cada situación, con mucho agradecimiento siempre de cada oportunidad que se me está presentando. Cada oportunidad, cada instante es una oportunidad que se me presenta para desarrollar esta capacidad de unión, de aceptación, de humildad, de volver al todo en conciencia. Para eso estamos aquí. Vuelvo a lo mismo, no se trata tanto de cambiar, sino para mí sanar es volver al estado de unión. Y volver al estado de unión es abrazar las cosas como se van presentando. Es que es muy sencillo realmente, ¿eh? ¿Ves cómo me he repetido muchas veces, Estefanía, esta noche? Que va, pero para nada. Bueno, pero no lo digo en el sentido negativo, lo digo porque el camino espiritual en realidad es un camino de repetición. En realidad es muy sencillo. Lo que pasa es que tenemos que oír
las cosas, lo mismo, millones de veces dicho de diferentes formas. Por eso hay muchos libros y muchas personas dando conferencias y hay mil formas de decir lo mismo. Pero lo mismo que es, si lo que quiero es entender que no estoy separada y que formo parte del todo, que soy una con Dios, con lo que está pasando, voy a tener que trabajar con mis pensamientos. Bueno, ni siquiera son mis pensamientos. Voy a tener que darme cuenta de que mis creencias son falsas, que cada creencia me separa de lo que está pasando. Cada creencia me está llevando al pasado, al futuro, al querer, querer controlar todo en lugar de, vamos a ver, ríndete. Ríndete a lo que está pasando ahora. Ríndete. Y rendirse no es tirar la toalla, es un acto de amor, es fluye. Eso es ser creativo. Todos somos enormemente creativos. Si aprendes lo mejor que tú puedas, a fluir lo mejor que puedas, con cómo eres y con cómo se te presenta la vida, eres el ser más creativo que hay. No necesitas trabajar en una agencia de publicidad, ser diseñador público, digo, diseñador gráfico o ser un gran artista. Ya lo somos con estar vivos. Ya lo somos. Entonces, cuando digo que es sencillo es, ¿qué tienes delante? Lo que tienes delante es lo que tienes que hacer. Lo que estás sintiendo es lo que tienes que sentir. Permítelo para que se disuelva. No le creas a todas esas ideas que te están haciendo que te pelees con lo que está pasando. Son las oportunidades que hemos creado. Nosotros las hemos creado para reconocer nuestra grandeza de que somos eso que está pasando. No tengo más palabras de cómo comunicarlo. Pues nada, rindámonos ante tus palabras, que por cierto, a la familia de Mindalia, por lo que están diciendo por aquí por el chat, nos encanta tu manera de repetir siempre lo mismo. Así que gracias, Jocelyn. Si te parece, vamos mal de tiempo, así que vamos ya con la última pregunta. Una pregunta además profunda, yo te aviso, porque es de nuestro querido Sonia Andrés Robledo, desde Chile. Él dice, es hermoso compartir la experiencia como tú lo haces, Jocelyn. Y la pregunta es, cuando tu espíritu te guía a ser acto puro, a enseñar lo que has descubierto en ti, que es el tú, el todos, el todo, suena a ego. Sin embargo, cuando el amor incondicional motiva a mostrar al mundo que todo es mucho más fácil de entender, experimentándolo, con todo lo que trae y significa, ¿qué piensas al respecto? Bueno, yo tengo muchísimo ego, ¿eh? Aclaro. Lo que dices es tan bonito que... Ay, ay, ay. Es que no estoy segura que lo entendí. ¿Tú lo entendiste, Estefanía? ¿Me puedes ayudar? ¿Quieres que vuelva a repetirte la pregunta? Sí, a ver si lo entendemos entre todos. Venga, sí. Vamos con... Además es que es muy bonita, yo creo que merece la pena volverla a escuchar. Él decía, cuando tu espíritu te guía a ser acto puro, a enseñar lo que has descubierto en ti, que es el tú, el todos, el todo, suena a ego. Sin embargo, cuando el amor incondicional motiva a mostrar al mundo que todo es mucho más fácil de entender experimentándolo, con todo lo que trae y significa, ¿qué piensas al respecto? Sí, bueno, lo que creo que puedo entender, a ver, Estefanía, ¿tú qué entiendes? Yo lo que estoy entendiendo es que cuando estamos hablando de nuestra propia experiencia, ¿verdad que va por ahí? Cuando uno habla de tu experiencia, ¿sí o no? Sí, además yo creo que, Jocelyn, debes responder lo que a ti te nazca, como tú vibres y como tú hayas percibido esta pregunta. Yo lo que estoy entendiendo es que, bueno, en fin, que lo más que podemos hacer, bueno, yo por lo menos, yo aclaro que tengo mucho ego, yo lo único que hago es compartir mi experiencia. Mira, hay una cosa muy interesante que nos dijeron una vez nuestros guías, y ya nada más para terminar, que una de las cosas que sucede del otro lado es que las almas se unen por afinidad vibratoria y ya en ciertos niveles, por afinidad vibratoria y se juntan y se cuentan, bueno, no sé si telepáticamente o cómo es la comunicación, pero se cuentan sus experiencias
sus experiencias y los unos aprenden de los otros a través de contar sus experiencias o de cómo ellos, efectivamente, de cómo fueron sus experiencias. Parece ser que allá en esos niveles tienes la capacidad de aprender sin tú pasar por la experiencia. Vamos, que cuando el otro te comparte su experiencia, tú también puedes aprender lo mismo. Esto es lo que nos han contado. Y esa imagen se me quedó grabada a mí muchísimo. Qué interesante cuando, bueno, que allá se junten a contarse sus experiencias y que se aprenda de eso. Aquí, a mí me encanta, y por eso yo lo hago, me encanta encontrarme con almas, ahorita con lo que dices tú, de que podamos, qué mejor que compartir nuestras experiencias de cómo, yo siempre quiero saber cómo le hace el otro. Por ejemplo, yo leo muchos libros espirituales, como seguramente muchísimos de ustedes, y muchas veces me quedo con ganas de saber, bueno, sí, pero yo quisiera saber cómo le hace el autor, cómo es la vida del autor, cómo se lleva con su mujer, cómo le hace con esto y con lo otro, sus dificultades, con el ego, por ejemplo. En fin, me parece que lo único que podemos hacer de corazón es compartir nuestra experiencia, pero de verdad, sin creernos de que somos ni tan buenos, ni tan malos, ni tan humildes, ni tan nada, ni ser modestos, ni creernos nada de nada, sino simplemente como nosotros lo vemos. Y gracias por tu pregunta, porque creo que con esto vamos a terminar, ¿verdad, Estefanía? Así es. Gracias también por tu respuesta y por esta gran conferencia que has compartido con muchas personas de muchos lugares y además muchas personas agradecidas. Lo has compartido con gente de sitios como España, Chile, México, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú y Bélgica, entre otros lugares. A vosotros, familia, como siempre, gracias por vuestra importantísima participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si te apetece compartirlo en tus redes sociales. Ahora, Jocelyn, como siempre hacemos, unos segunditos para ti, para que puedas despedirte de nosotros y para que le puedas decir a esta familia maravillosa cómo contactar contigo, cómo llegar a ti. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos y gracias por sus preguntas tan maravillosas, de veras que engrandecen, no sé, la comunicación de todos estos temas, porque no soy yo y no son ustedes, somos todos. Todo lo que está pasando ahorita es para todos nosotros y yo estoy igual que ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Yo no doy mi correo así aquí no, pero se pueden comunicar conmigo a través de Mindalia y yo, es verdad que no siempre tengo tiempo de contestar las preguntas, pero cualquier pregunta que les dirijan a ustedes me las van a hacer llegar y voy a hacer todo lo posible por contestarles. Y a veces contesto y digo que me manden sus correos y si tengo tiempo yo les contesto. Lo que sí les puedo decir es que créanme que todos estamos en las mismas. Todas las preguntas que han hecho es igual para todos, por lo menos para mí, idéntico. Así que muchas gracias, los quiero y gracias por su cariño y su presencia. Gracias a ti, Jocelyn. Gracias, Estefanía, por todo. Nada, es un auténtico placer compartir contigo, ya lo sabes. Muchísimas gracias y no tardes en volver. No, gracias, Estefanía. De nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás haciendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Ayuda, suspiro y todo.